nosotros el pueblo de Dios. Vamos a tener nuestro texto de meditación antes de orar. Por favor, abramos nuestras Biblias y vamos a ir a Isaías, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 2, solo la primera frase. Isaías, capítulo 2, el versículo 2. Y ayúdenme a ver cómo dice sus versiones. Isaías 2:2. En mi versión dice, en el último tiempo. ¿Cómo dice sus versiones? Parecido. ¿Parecido? Con otras palabras. En los días venideros. En los días venideros. ¿Qué otros? Acontecerá en los tiempos, en los excluidos de los tiempos. En los postreros días. Tiempos. Postreros tiempos. Hay una versión que me encanta. En Isaías 2, el verso 2, la primera parte dice, y en los últimos días. Acontecerá en los Ahí dice, últimos días. excelente, esa es la versión que me agrada. ¿Por qué? Porque es más entendible, en los últimos días. Y nosotros estamos en los últimos días. ¿Qué va a ocurrir según Isaías 2, el versículo 2? En los últimos días será confirmado el monte de la casa del Señor por cabecera de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Está hablando de un evento grande donde van a estar involucradas naciones buscando a Dios, y hoy están involucradas varias naciones donde están ocurriendo eventos proféticos. Pero quiero llamar a su atención de que nosotros estamos en los últimos días de los últimos días. No en los primeros, estamos en los últimos. Y si no despertamos ahora, quizá vamos a dormir para siempre. Pero en el nombre de Jesús creo que vamos a despertar. Vamos a arrodillarnos, por favor, los que podamos, para orar. Oremos. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por permitirnos esta reunión. Imploramos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos guíe a toda verdad y que pueda despertar nuestras mentes, nuestras conciencias, Señor, para darnos cuenta en el tiempo que vivimos, en un día tardío. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a dirigirnos a Sofonías, por favor, al libro de Sofonías, el capítulo 2, y voy a hacer mención de que Sofonías 2, el verso 1 ya se cumplió, pero los siguientes versos están en un futuro todavía para su cumplimiento. Sofonías, capítulo 2, el versículo 1, dice mi versión, reuníos, congregaos, nación desvergonzada. Pero la correcta versión debe decir, reuníos, reuníos, nación no deseada, en lugar de desvergonzada o sin pudor. En español, ¿cómo dice en sus versiones? Dice, reuníos, reuníos, nación, habla de una nación, dice las versiones más comunes, desvergonzada o sin pudor. Que no tiene vergüenza. Sin vergüenza. Sin vergüenza, sí. Sin pudor, exacto. Sin pudor es sin vergüenza. Reúnanse juntas. Júntense, ¿verdad? Junten. Está hablando de una reunión, de una asamblea. Ahora la pregunta es, ¿quiénes se tenían que reunir? Ahí dice que es una nación. Una nación. Ahora, ¿quién es esa nación? La clave es que es una nación no deseada. En el original dice una nación no deseada. Una nación que no lo quieren los demás. Esa es la nación. Ahora, como hay muchas naciones que no son queridas, por ejemplo, Rusia no es querido por el pueblo de Estados Unidos, y de igual manera podemos mencionar otros conflictos entre naciones donde no son queridos las naciones, donde se odian. Podemos mencionar también Corea del Norte, con otra nación capitalista, por decirlo así, no son deseados. Entonces hay muchas naciones que no son deseadas, pero ¿cuál de todas las naciones es esta nación que dice la profecía en Sofonías 2, el versículo 1? Congréguense, reúnanse, nación no deseada. La nación
lo vamos a identificar por el lugar donde se tienen que reunir. En este caso, hoy fijamos una reunión en este lugar. ¿Cierto? Entonces, la profecía también indica el lugar donde se tenía que reunir esta nación. Y el lugar está en el versículo 4, Sofonías 2, verso 4. Vean qué dice. Gaza será desamparada, Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Aquí se hace mención de 4 ciudades. 4 ciudades. Y de una vez hago mención que estas 4 ciudades las fundaron los filisteos. Y quizá el filisteo más conocido será Goliat. Y la filistea más conocida, ¿me ayudan? ¿Quién engañó a Sansón? ¿No se acuerdan? Dalila, ¿sabes? No es muy posible que es la más conocida. En la mujer filistea, Dalila. Y entre un hombre, el filisteo más conocido y famoso entre ellos, Goliat. Estamos hablando de ese pueblo que fundó estas 4 ciudades. Y lo interesante es que fundaron estas 4 ciudades en la costa del Mar Grande, dice la Biblia. Pero el Mar Grande hoy no lo entenderíamos si no identificamos con un término moderno, el Mediterráneo. Y vayan haciendo conexión entre ustedes y el Mediterráneo, porque España tiene conexión con el Mediterráneo. Sí lo tiene, ¿cierto? Entonces noten, básicamente al otro extremo del Mediterráneo es donde fundaron en esa costa del Mediterráneo, en la Biblia dice el Mar Grande, estas 4 ciudades, los filisteos, la gente de Goliat, la gente de Dalila, fundaron estas ciudades. Gaza, ¿qué más? Ustedes pueden ver los nombres ahí, Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón. ¿Quiénes lo fundaron? Los filisteos, en el otro extremo del Mediterráneo. Y según la Biblia, el otro extremo del Mediterráneo, viéndolo desde España para el otro extremo, es donde está la Tierra Santa. Es donde está la famosa Canaán, la Canaán terrenal, el Medio Oriente. Allí se fundó estas ciudades. Y según la profecía de Sofonías capítulo 2, la nación se tenía que reunir, se tenían que juntar en ese territorio. En otras palabras, la nación no deseada no la va a buscar usted en el continente americano, o como lo dice la profecía, no lo va a buscar en la tierra, porque Apocalipsis capítulo 7, el versículo 1, dice que se iban a detener 4 vientos. ¿De dónde? Apocalipsis 7:1. Dice que deténganse los 4 vientos con 4 ángeles, pero esos 4 vientos ¿de dónde son? De la tierra, para que no dañe ni la tierra, ni el mar, ni ningún árbol. Entonces aquí tenemos 3 elementos simbólicos: tierra, mar y árboles. Árboles en profecía representa gente, pero no cualquier tipo de gente. ¿Qué tipo de gente? Líderes. Porque la gente común, por decirlo así, en la Biblia está representada por hierba. Pero los líderes por árboles. Vean la diferencia entre hierba y un árbol. La diferencia es enorme. De igual manera, entre el pueblo común y el líder, la diferencia es enorme también. Ahora, si el simbolismo ahí en Apocalipsis 7:1, el árbol es líderes, quiere decir que la tierra y el mar también no es literal, sino que es simbólico. Entonces, ¿qué representa el mar? Según Elena de White, Conflicto de los Siglos, dice que es el viejo mundo, Europa. ¿Me explico? Entonces, el mar viene siendo el viejo mundo y el resto de lo que tenemos por territorio de este lado del mundo. Entonces, el mar, viejo mundo. Entonces, la tierra, ¿qué viene siendo? Lo contrario del viejo mundo, ¿qué sería? El nuevo mundo, que viene siendo el continente americano. Entonces, ahora noten, ¿dónde se tenía que reunir esta gente o nación no deseada? Según lo que hemos analizado, ¿se tenía que reunir en el continente americano? ¿Se tenía que reunir allá por Filipinas? No, ¿por dónde? ¿Por dónde? Ayúdenme, porque ya lo leímos. En Gaza, ¿Dónde están las 4 ciudades? O sea, al otro extremo, viéndolo desde España, al otro extremo del Mediterráneo, que le conocemos como la Tierra Santa, o la Canaán terrenal. Allí justo se fundó las 4 ciudades de los filisteos.
Y ahí se tenía que reunir esta nación no deseada. Lo interesante es que Sofonías 2.1 se cumplió ya en el año 1948. ¿Alguno cerca de ese año que nació? ¿Ninguno? No creo, ¿verdad? Porque muy por atrás, ¿no? 1940. Sí, pero me refiero a que nacieron. Yo nací en 1984. Pero estamos hablando de 1948. Yo nací Yo en 71. En el 71, o sea, aquí presente, presencial, tal vez no hay ninguno, pero tal vez los que nos van a ver en el video, muy posible, nacieron en ese año, porque estamos hablando de como de más de 70 años. Más de 70 años desde 1948. Entonces noten, quizás nuestros abuelos nacieron en esa época, un poco antes o alrededor de 1948. ¿Qué ocurrió ahí? De Europa. Hagamos un breve análisis. 1948, ¿cerca de qué evento mundial está? Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, hermano, muy bien, excelente. La Segunda Guerra Mundial, que empezó en 1939 y terminó en 1945. 1939 a 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hermano Paco, de 1945 a 1948, ¿cuántos años aproximados tenemos de distancia? 3. Notan que esa fecha del 48 está cerca del 45. Y ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial está en la Biblia pronosticada también. Si estuvo pronosticada lo que finalizó en el 45, debió haber estado pronosticado lo que ocurrió en el 48. ¿Y qué ocurrió en el 48? De Europa y de otros países y de otros continentes viajaron los judíos rumbo a las ciudades de Gaza, de Ascalón, Asdod y Ecrón, que hoy le conocemos como la Tierra Santa. Y por si aquellos que tienen algunas dudas, que sería natural tenerlas, pueden googlear las 3 ciudades, Asdod, Ecrón y Ascalón, y van a sorprenderse que esas 3 ciudades están dentro del pequeño y mínimo mapa de Israel. El Estado de Israel. Algunos tienen problema con decir el Estado de Israel, porque muchas naciones no los reconocen como Estado de Israel. Pero en 1948 los judíos que hoy forman Israel llegaron a ese territorio y ocuparon las ciudades que estamos analizando. Por lo tanto, entonces, Sofonías 2.1, cuando dice reunidos, congregados, nación no deseada, ¿a qué nación hace referencia? ¿A quiénes? A los judíos. A los judíos. Entonces esa reunión ya se cumplió. Ya los judíos están reunidos desde 1948. Ahora, según la profecía, ¿cuántas ciudades tienen que tener ocupados los judíos? ¿O esa nación no deseada? 4, ¿no? Las 4. Pero ¿cuántas tienen ocupadas actualmente en el 2019, al momento de la grabación y al momento de este análisis? 3. ¿Cuántas tienen ocupadas? Tiene 3 ocupadas. Que sería Ecrón, Ascalón y Asdod. Esas 3 las tiene ocupadas, está dentro de su territorio. Ahora, lo interesante es que Gaza, ¿oído esto? Gaza también Israel lo controla. Y podemos quizás sorprendernos. ¿Cómo es que también Israel controla Gaza? Porque Israel se apoderó en 1967 de Gaza totalmente, de la ciudad total. Pero luego en el 94 hubieron ciertos tratados y acuerdos con los palestinos, con los árabes, para que le regresaran el territorio a los árabes, pero no le regresó Israel, los judíos, no le regresó a los árabes el 100% de Gaza, sino que, por decirlo así, para tener una idea, le regresó un 80% de territorio de Gaza, y se quedó con un 20% de Gaza. Lo interesante es que no agarró un 20% interno de Gaza, sino que lo agarró en toda la frontera. En otras palabras, si Israel quiere que mueran los de Gaza de hambre, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque controla toda la frontera.
controla lo que es la costa, lo del mar Mediterráneo, que hace frontera con Gaza, lo controla Israel, y controla el territorio, el suelo, el físico, lo controla también. Tanto así que los de Gaza han tenido que hacer túneles. Lo han tenido que hacer, ¿por qué? Porque no pueden, muchas veces no pueden pasar alimentos, porque si lo bloquea Israel, pues se quedan sin lo necesario de cada día. Y ustedes saben de que Gaza es enemigo de Israel, y hay ciertos ataques, y por lo general, lo más famoso, y eso que quede en sus mentes, la profecía indica que el ataque hacia Israel no va a ser por tierra. El ataque del norte, del sur y de otros lados, de otras direcciones, no va a ser por tierra, sino que va a ser por aire. Y cuando estamos hablando de un ataque por aire, estamos hablando necesariamente de misiles. ¿Conocen algún tipo de misil? ¿De corto o de largo alcance? Sí, todos por ahí tienen, ¿no? Ahora, un cálculo, ustedes saben por lo menos, un cálculo, no quiero algo exacto porque tampoco sabemos, no tenemos un listado de precios de misiles, pero por lo menos un cálculo, ¿cuánto piensan que vale un misil? Pongámoslo así, hechizo, porque hay armas hechizas, ¿no? Por falta de recursos a veces algunos delincuentes hacen sus propias armas. Pero en este caso Gaza, porque son tan caros los misiles que no los pueden comprar, entonces los tienen que fabricar. Pero obsérvese, si usted está encerrado, porque controla Israel, los judíos, el territorio, no puede pasar elementos para fabricar misiles, porque lo controlan los judíos, los israelitas, lo controlan. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Túneles. Y por esos túneles, donde no lo controlan los judíos, entonces pasan elementos para fabricar, ¿qué? Misiles. Pero aún fabricándolos eso cuestan miles de dólares. O sea, es un dineral lo que se invierte en un misil de fabricación dentro de Gaza. Entonces, el punto es de que actualmente Israel solo tiene 3 ciudades completas de lo que indica la profecía. Y según la profecía debe de tener no 3 sino que 4 ciudades, las mencionadas acá, incluyendo Gaza, pero ya tiene un 20%. Y lo más reciente, usted debe de saberlo, lo más reciente, en este mes, en estos días, puedo decir, desde el momento de dar el estudio para atrás, 2, 3, 4 días para atrás, Gaza ha realizado una serie de ataques con misiles. Empezó con más de 50, de un solo. Y ustedes tienen que saber de que es más fácil, óiganme bien, es más fácil tener o sacar una visa para Estados Unidos. Óiganse bien esto, porque Estados Unidos en la profecía está conocida como la tierra, donde sale la bestia de 2 cuernos. ¿Y la bestia de 2 cuernos quién es? Estados Unidos de Norteamérica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa bestia surge de la tierra, del continente americano, la bestia de 2 cuernos. Es tan importante esa nación que lo menciona Apocalipsis 13, del 11 al 18. Pero es más difícil conseguir una visa para Israel que para Estados Unidos de Norteamérica. No sé si me explico en la idea que quiero dar. O sea, siendo que Estados Unidos no es cualquier cosa, pues es una nación muy, muy famosa y que cualquiera quisiera estar dentro de Estados Unidos, del territorio de la bestia de 2 cuernos. Está en la profecía porque es tan importante que ahí. Pero es más fácil conseguir una visa de turista o de estudiante o de trabajo para Estados Unidos de Norteamérica que para Israel. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque Israel es uno de los países, aunque pequeño, es uno de los países que ha sufrido y sigue sufriendo y seguirá sufriendo ataques terroristas. ¿Vamos viendo el asunto, la gravedad del asunto? Entonces controlan mucho el territorio, porque allá de repente un árabe o algún enemigo opositor de los judíos se amarra ahí una bomba hechiza y se va a 1 metro y ¡boom!, explota.
O hacen un coche bomba, que le llaman también, ¿no? Lo envían o lo dejan y lo detonan y ¡pum! Y estalla ahí. Entonces es muy, muy controlado ese territorio. Entonces, puesto que Israel es una nación no deseada, no querida, si ustedes observan, ¿cuántos países hay en el Medio Oriente que son de origen árabe y que se habla ahí el árabe y tienen como religión y como libro sagrado el Corán? ¿Cuántos países? Todos. Está rodeada. Pero entonces, ahora yo pregunto, hay muchos, hay más de 2, hay más de 5, hay más de 10, hay más de 15 países árabes. Pero ¿cuántos países judíos hay? ¿Cuántos estados judíos hay? No hay tanto por agarrar, solo hay uno. O sea, por lo tanto, la nación no deseada de Sofonías 2.1 a pura ley tiene que ser ¿quiénes? Los judíos. Porque si hubiera un montón de estados o países de judíos, entonces tuviéramos dudas. ¿Por dónde será? ¿Será el que queda allá, el que queda allá o el que queda por acá? No, pero no hay duda, sino que solo hay una nación judía, que es Israel. Por lo tanto, esa es la nación que se tenía que reunir. Y se reunieron desde 1948. Y ahí están. Y no son deseados porque todos sus vecinos que son árabes no los quieren ahí. Entonces no son deseados. Y ustedes saben que el primer día, óiganme bien, el primer día de su independencia, ¿alguien se acuerda en qué mes fue la independencia de los judíos? ¿Se declararon como Estado? Ya dijimos el año 1948, el mes. Bueno, puedo decir 7 de mayo o... En mayo, estamos bien en mayo. Pero no sé, 4, Es en mayo. 7... El mes estaba 5, bien. no sé por ahí. El mes estaba bien. Fue en mayo de 1948. Solo les voy a dar este dato, y este dato es el siguiente. Ustedes saben que los que estaban controlando ahí el territorio, ese territorio era la reina de los mares. ¿Quién es la reina de los mares, hermanos? Ayúdenme. Allá, hermano Muela. Inglaterra. Inglaterra, la reina de los mares, Inglaterra, era la que estaba controlando ahí. Antes de que llegaran los judíos. Entonces, ahí habían soldados, habían militares cuidando ese territorio, aunque habían al mismo tiempo árabes y judíos, pero los que comandaban ahí el territorio eran los de Inglaterra, los ingleses. Pero justo cuando ellos tenían que terminar su mandato, los de Inglaterra, iban a salir, por lo tanto iban a sacar todo su ejército o la seguridad que mantenía en jaque las dos naciones, en este caso los árabes y los judíos, que aún con los soldados ingleses había disputas entre ellos, pero imagínense ya sin ese límite, sin ese freno. El día que ellos iban a declarar su independencia iba a ser sábado. O sea, les tocaba declarar su independencia en un sábado. Pero como son judíos, y entre comillas, guardan la ley, y guardan el sábado, entonces ellos dijeron, no podemos iniciar quebrantando el sábado. Y no declararon su independencia el día sábado, sino que lo declararon un día antes. Entonces, ¿en qué día lo declararon? Viernes. En un viernes. En un viernes. Y ustedes saben que el día viernes para los musulmanes es un día sagrado. Y en ese día ellos declararon su independencia como Estado nuevo de Israel. En un día viernes. Interesante. Ahora, lo declaran en un día viernes. Y el siguiente, que sería el sábado, ¿saben qué ocurrió? Todos sus vecinos, todos los países de su alrededor los atacaron. Estaban en el Shabbat y los atacan. Cumpliendo la profecía que son una nación no deseada. Los atacaron. Bueno, pasó eso, sobrevivieron ese ataque, quedaron todavía. Pero ya en el 67 ocurre una guerra que se llama la guerra de los... 7 días. ¿Cuántos días? A ver, ¿cuántos días, 7 hermano? días. Buena? ¿Cuántos? 6 días.
6 días, la guerra de los 6 días. Le restamos uno nada más, no hay problema, estamos cerca. De los 6 días, la guerra de los 6 días es la guerra del 67. ¿Y qué pasó ahí? Otra vez, hermanos, las naciones se unieron, árabes, para atacar a la nación no deseada, a los judíos. ¿Y saben qué ocurrió? Lo que ocurrió es de que en esa guerra del 67, 5 naciones. ahí está, ya están las naciones, se unieron, se adelantó, muy bien. En esa guerra del 67, ¿saben qué ocurrió con Israel, con los judíos? Ganaron la ciudad de Gaza, sorprendentemente, contra todo pronóstico, porque el pronóstico era un país solito ahí en medio de lobos, en medio de leones, sus enemigos, que solo querían devorarse al cordero, entre comillas. Va ganando el cordero en el 67, le ganó a las naciones árabes, eso fue sorprendente. Y Israel ganó lo que es hoy Gaza en el 67. Entonces, desde el 67 podemos mencionar de que Israel, los judíos, obtuvieron estas 4 ciudades que estamos analizando de Sofonías 2. Lo obtuvieron. Pero, como el pueblo adventista en esa época, pregunto, ¿ya existía o todavía no? Sí. ¿Ya existía la iglesia adventista? Sí. Ustedes tienen que captar eso. Y ahí es donde tenemos que ver la importancia. Al menos yo he comprendido este punto y quiero que otros más también lo comprendan. Y que nos sumemos y veamos que hay una conexión tan íntima entre la iglesia adventista del séptimo día y el Medio Oriente. Es tan íntimo que ustedes tienen que saber que la Unión Española es controlada por la Unión Española. No tiene tanta sabiduría ahí, pero estoy diciendo una verdad. La Unión Española es controlada por la Unión Española. En otras palabras, los líderes de aquí de España, de la Unión, controlan lo que es el territorio de España. Estoy hablando de los adventistas del séptimo día. Pero hay un fenómeno. Tenemos conferencia general, que es la máxima autoridad humana en la iglesia adventista, hablando así en términos de liderazgo. Conferencia general, que está en Maryland, en Estados Unidos. Luego vienen lo que son divisiones, luego viene lo que son uniones, y luego viene lo que son misiones, y luego vienen iglesias, que serían distritos, y finalmente tenemos las iglesias locales, y en las iglesias locales los pastores. Pero ven los rangos. Por ejemplo, la conferencia general está encargado, el presidente de la conferencia general está encargado a nivel mundial. Pero las divisiones, por ejemplo, tenemos la división de Interamérica, que ¿saben qué cubre la división de Interamérica? Cubre lo que es México, Guatemala y el resto de Centroamérica, y cubre lo que es Colombia. O sea, desde México hasta Colombia, ¿qué tenemos? Interamérica. ¿Saben cuántos adventistas hay ahí? Más de 3 millones. ¿Quién controla ese territorio? ¿Directamente lo controla el presidente de la conferencia general? No. Indirectamente sí, pero directamente ¿quién controla el territorio de Interamérica? La división. La división de Interamérica y su presidente de la división. ¿Me explico? Y dentro de la división de Interamérica hay uniones, solo por ponerle ejemplos. En México, solo México, tiene 3 uniones. Entonces, las uniones no lo controla directamente el presidente de la división de Interamérica, sino que lo controla el presidente de unión. Van captando y así sucesivamente, hasta llegar a una iglesia. Pero ocurre un fenómeno con lo del Medio Oriente, lo que quiero es que vean la importancia. Ocurre un fenómeno con lo del Medio Oriente. El presidente que hoy es Ted Wilson, es así, ¿no? De la iglesia adventista del séptimo día, el presidente a nivel mundial, él y el resto de su comitiva tienen directamente y son encargados directamente de las iglesias adventistas que hay en Israel. No sé si me expliqué el asunto.
Ahí no hay unión. O sea, sí hay, pero la unión no es responsable de ese sector específico, sino que directamente lo controla y lo maneja y lo administra ¿quién? La conferencia general. ¿Ven la importancia? ¿Y eso por qué? Porque estamos hablando de Tierra Santa. Porque en esa tierra donde estamos hablando de Gaza, que tal vez son nombres que ni nos importan, tal vez. Gaza, Asdod, Ecrón, Ascalón. Estas ciudades están en un territorio donde antiguamente, si retrocediéramos en una máquina de tiempo, si hubiera, en ese mismo territorio, ¿saben qué estuvo? El Edén. En ese mismo territorio estuvo el territorio que le prometió Dios a Abraham, Canaán terrenal. En ese mismo territorio estuvo Jesús, ahí nació Jesús. En ese mismo territorio estuvieron los apóstoles. En ese mismo territorio recibieron el poder del Espíritu Santo, los 120. O sea, ven que han ocurrido varios eventos muy importantes ahí. Entonces, por eso es que la conferencia general tiene directamente, bajo su administración, ese pequeño país que viene siendo Israel. Y ustedes tienen que saber, y aquí es donde entra la conexión. Los filisteos que fundaron estas ciudades, no fundaron 4 ciudades, sino que fundaron 5 ciudades. Y la que falta aquí, que no la menciona la profecía, es la ciudad de Gat, donde era Goliat de Gat, ¿se acuerdan? Sí, sí. La que no se menciona es la del famoso Goliat, no se menciona aquí en la profecía. Entonces, ¿cómo debería de decir? Ayúdenme. Gat, ¿qué más? Gaza, Asdod, Ecrón y Ascalón. Así debería de decir. Pero no dice, excluyó Gat. Lo excluyó, la profecía lo excluyó. Pero no deben de ser 4, sino deben de ser ¿cuántas ciudades? 5. Y aquí está el meollo del asunto. Yo voy a cerrar ya. Yo lo que quiero es que veamos en qué tiempo estamos viviendo y la importancia del Medio Oriente en relación a nosotros, el pueblo de Dios. Tienen que ser 5 ciudades. Pero Dios, digámoslo así, voluntariamente o estratégicamente o queriéndonos enseñar algo, excluyó una de las 5 ciudades de los filisteos. Excluyó una. Pero ¿cuántos deben de ser? Deben de ser 5. Entonces, de las 5 ciudades proféticas, solo utilizó 4. Para utilizar a otra en lugar de ¿quién? De la quinta. De la quinta, que sería de Gad. O sea, en lugar de Gad, Dios excluyó Gad para utilizar otra. Y aquí va el asunto. En la profecía deben haber 4 ciudades de los filisteos y una ciudad fundada por los judíos. ¿Y cuál es la ciudad más famosa de los judíos? Jerusalén, claro. Jerusalén. ¿Alguien sabe qué significa Jerusalén? Jerusalén, la ciudad de la paz. La ciudad de la paz, muy bien, hermano. La ciudad de la paz. Jerusalén. Jerusalén. Tiene que ver con judío también. Jerusalén tiene que ver con judíos. La ciudad de los judíos de paz. ¿Y ustedes por qué creen que Dios en Apocalipsis capítulo 21 nos describió que después de los 1000 años va a descender la nueva ¿qué? A ver, pues el hermano Muela hasta allá, mírenme. Hermano Muela está contestando. La nueva Jerusalén. Sí. O sea, ¿cuál va a ser la capital de la metrópolis? O sea, ¿cuál va a ser la metrópolis de toda la tierra nueva? La nueva Jerusalén. Jerusalén. Ahora, ¿por qué no Dios colocó la metrópolis Gaza? La nueva Gaza. O el nuevo Ascalón. O el nuevo Asdod. O el nuevo Ecrón. Pero no utilizó ninguna ciudad de esas como título como nombre de la metrópolis. Sino que utilizó ¿cuál? La de Jerusalén. Nueva Jerusalén. Entonces, definitivamente, la ciudad más importante para los judíos, para Dios, para el diablo, para el Papa, para mí, para ustedes, es Jerusalén. ¿Cómo que para mí? ¿Cómo que para ustedes? Porque si nos salvamos, que eso queremos, tendríamos que estar primeramente en la vieja Jerusalén y seguidamente
tendríamos que estar en la Nueva Jerusalén. Oigan la clave que les voy a dar. Ninguno que no va a estar, que quede el récord ahí, ninguno que no va a estar en Jerusalén vieja, no va a estar en la Nueva Jerusalén. Oigan lo que estoy diciendo, aquí estoy muy profundo. Y si no tienen previo conocimiento, me pueden catalogar como hereje, o como disidente, o está diciendo una barbaridad. Pero en el análisis final es así. Ustedes saben que todos, 144,000, gran multitud, los que van a resucitar en Daniel 12:2, resurrección especial de adventistas, los de la resurrección de Ezequiel 37, que son puros israelitas, los que van a resucitar de primera de Tesalonicenses, tienen que llegar a ese territorio antes de ser trasladados. Entonces vamos captando, el que no va a estar en la vieja Jerusalén en esto, previo al milenio, no va a estar en la nueva Jerusalén. Por lo tanto, esto es muy importante. Ese será el reino. Entonces, Ese es el famoso reino, que va a ser también la metrópolis del reino, la capital del reino. Por eso llamamos el tipo y el antitipo. Nosotros vivimos difícil aquí y vamos a vivir en Jerusalén. Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo, no? Es una buena pregunta. Pero el Señor lo va a resolver. El territorio va a estar bien administrado y, ojo esto, el territorio que hoy pensamos que es de la Tierra Santa o donde va a estar el reino, no crean que es el pedacito, porque yo estuve ahí y recorrí ese pequeño territorio en una semana. Y eso que con mucho, ¿qué diríamos? Con tiempo, pues. Pero uno lo puede recorrer en un día. Todo ese territorio que hoy es de los judíos es muy pequeño. Pero no, el Jerusalén, no, Jerusalén es mucho más pequeño que todo el territorio de Israel, por lógica. El territorio de Israel. Pero ¿sabes? En un día. No, Andando. mucho menos, en media hora lo recorremos. Con el coche. Pero me refiero a esto, óigame bien, ¿y a qué me refiero? Porque no hay que confundir lo siguiente. Tenemos la antigua, vieja Jerusalén y la actual Jerusalén, que es diferente. Y la actual Jerusalén está dividido en barrios de cristianos, de Los ortodoxos. ortodoxos, o sea, de varios barrios, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la antigua, de la vieja, a eso hago referencia. Según los expertos, la Jerusalén actual, la vieja, mide 0.9 kilómetros cuadrados. Es decir, la ciudad, solo estoy hablando de la ciudad. 0.9 kilómetros cuadrados. Traducidos en metros, 900 metros. Es poco. Es poco, pero ahora noten. Cuando estamos hablando de realmente de todo el territorio, no estamos hablando solo del 0.9 kilómetros cuadrados. Y tampoco estamos hablando del territorio actual que tiene el mapa de Israel. Sino que, oído esto, va a agarrar el reino, va a agarrar lo que es parte del Líbano, lo que es parte de la actual Siria, lo que es parte de la actual Cisjordania, y lo que es parte del actual Egipto. Y lo que es totalmente lo que es Gaza. No sé. ¿No coge parte de Irak también? Sí, también agarra, pero yo lo que quiero que vean es que no es el pedacito de tierra que hoy nos pintan o que hoy tienen los judíos, sino que los límites va a ser desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Imagínense todo el territorio. Hago referencia al comentario que usted nos hacía de que ahí vamos a estar, si Dios lo permite, sí, los 144,000, la gran multitud y el resto de los redimidos. Estamos hablando de un territorio extenso. Pero obviamente que van a ser tantos, dice la profecía también que no vamos a estar apretados. Eso sí. Que no vamos a caber. Lo dice la profecía, no lo digo yo. Pero voy al punto. Regresando a nuestro punto. ¿Cuántas ciudades, hermanos, se mencionan en Sofonías 2:4? 4. Pero ¿cuántas ciudades fundaron los filisteos? 5. ¿Y cuántas ciudades deben de tener los judíos? 5. También 5. Pero se excluyó lo que es el Gat. Entonces, en lugar de Gat, ¿cuál va a sustituir? En lugar de Gat debe ser ¿qué? Jerusalén. Entonces, al final, ¿cuántas ciudades tienen que tener los judíos? 5 ciudades. Y ahí va. Esto es lo que a mí me preocupa.
Pues en Gaza va a empezar a construir en breve, ¿Quién? los judíos. Los judíos, exactamente, ese es el plan. Ustedes saben que el sobrino, no, el yerno es el asunto, el yerno, Jared. ¿sí? El yerno de Donald Trump dio un plan, un proyecto de millones de dólares para Gaza, de construir, porque miren allá, hermanos, estaba viendo un anuncio turístico de Gaza. Por ejemplo, Guatemala, un anuncio turístico sería las ruinas de los mayas, Tikal Futura o Tikal, allá en Petén, en medio de la selva, donde están ciertas pirámides de los mayas, entre comillas. Ahí están. Entonces es algo atractivo, ¿no? Para los turistas. Pero el guía turista o los anuncios de los turistas, o para que vayan los turistas a Gaza, ¿saben cuáles? Son casas destruidas. O sea, lo único que tienen allá es destrucción. Primero, es pequeño el territorio. Segundo, los bombardean y los atacan. Lo que hay es ruinas de edificios, que cayó un misil, los botó. Y eso es el atractivo para el turista, ir a ver cómo queda después de un misil. O sea, lo que quiero mencionar es que al final, aunque en el 67 Israel obtuvo Gaza y lo regresó en el 94 un 80%, porque el pueblo y la iglesia no estaba lista. Pero definitivamente Gaza tiene que estar bajo la administración de los judíos. Y a eso está indicando. Recientemente, en noviembre de 2019, ahora, en este mes, Gaza hizo una escalada de ataques para Israel. ¿Y saben qué día fue que empezó el ataque? Un día martes. El martes pasado. A atacar. Con más de 50 misiles. El día martes. El día martes es muy peligroso para nosotros. Beneficioso y peligroso. O sea, el que no tiene el sello, muy peligroso. Y al que lo tiene, pues qué bueno. Enhorabuena. Felicitaciones. Martes, no puede ser casualidad. Que un ataque de Gaza a Israel empezó martes, no puede ser casualidad. ¿Y saben con cuántos misiles? Más de 50 misiles inicialmente. 100. ¿De cuál? Sí, 40, pero fue aumentando. 40, Fue aumentando. Fue aumentando. Y actualmente ahora, más de 400. Más de 400 misiles de Gaza para Israel, para el sur. ¿Y ustedes saben qué ocurre? Que Israel tiene una protección, una cúpula, se llama cúpula de hierro. Sí. Esa cúpula de hierro, cuando tira de Gaza un misil, entonces la cúpula de hierro detecta, entonces otro misil, y en el puro aire, ¡boom!, explotan allá. Pero tiene un punto débil la cúpula de hierro de Israel, que sí puede detener uno y luego otro, pero con cierto tiempo de lanzamiento entre misiles. Pero como ya lo descubrió Gaza que tiene punto débil, ¿qué hace entonces? No manda uno y luego espera y enviar a otro, no, envía de un solo un montón. Y ahí están los puntos débiles. Y han estallado en carreteras donde están los vehículos, normal, ¿no? Han estallado ahí los misiles. Pero eso es una contra que se espera para que el ejército israelí ocupe Gaza. Ese es el punto, hermano, qué bueno, ese es el punto. Que finalmente, la potencia, ustedes tienen que reconocer y saber que la potencia allí en el Medio Oriente es Israel. ¿Por qué? Porque lo apoya Estados Unidos. ¿Sí? Ahora noten, en cualquier momento Israel puede conquistar Gaza, en cualquier momento. Pero ha estado dando tiempo y tiempo y tiempo. Pero no hay de otra que Gaza tiene que pertenecer a ¿quiénes? A los judíos, a Israel. Y ya con estos ataques de más de 400 misiles de Gaza a Israel, es una buena excusa para ir y apoderarse totalmente ¿de qué? De Gaza. Y así entonces tendríamos el cumplimiento total de Sofonías 2:4, en el sentido de que ocupación, pero no en el sentido de destrucción, sería la otra fase. Entonces la primera fase es que Israel tiene que apoderarse de las 4 ciudades. Y la segunda fase, ya cuando Gaza está en manos de los judíos, entonces tiene que venir una guerra mundial. Pero, como son 5 ciudades y no 4, lo interesante, y esto es lo que a uno me llama la atención, 1948, hablando de la 5ª ciudad, que es Jerusalén, en el 48, solo un 50% la ONU le dio
a los judíos de Jerusalén. Un 50%, por decirle la mitad, y el otro 50% a los árabes. Pero el total de la ciudad lo controlaba la ONU. Era algo internacional. Pero en el 67, con la guerra de los 6 días, los judíos se apoderan del otro 50%, por decirlo así, de Jerusalén. Por lo tanto, desde el 67, los judíos tienen la quinta ciudad, en este caso, Jerusalén, totalmente el territorio. Entonces, ¿ya cuántas ciudades proféticas ya tiene en sus manos ahora Israel, los judíos? ¿Cuántas? 5. No, ¿cuántas? 4. 4. ¿Qué sería? Nombrémoslo, lo que ya tiene ahora. En el momento de grabación, en el momento de este tema, tiene 4 en su poder. Número 1, Asdod, Ascalón y Ecrón. ¿Y qué más? Y Jerusalén. Tiene 4. Y la más importante de todas es la Jerusalén. ¿Cuál le falta? Gaza. ¿Y cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que con esta escalada de ataques que ha hecho Gaza para allá, se puede desatar la conquista total de la quinta ciudad. ¿Y sabe qué vendría después? La destrucción. Gaza será desamparada, Ascalón arrancada, y todas las ciudades, un futuro muy tenebroso. ¿Y qué puede ser solo eso? La tercera guerra mundial. Solo eso. Entonces ahora la pregunta es ¿por qué Dios está deteniendo todavía eso? Ya tiene 4, de las 5 tiene 4. Solo le falta Gaza. Y en realidad solo le falta el 80% de Gaza. Tiene 4 y 20% del otro. Teniendo ya esas ciudades, hermanos, lo que va a estallar va a ser una tercera guerra mundial. Pero hermano, ¿qué conexión tiene con nosotros? Esto es bien sencillo. Cuando uno va a leer Ezequiel 9, que ya a este nivel ya debemos de saberlo, y si no lo recordamos, y si no lo enseñamos, Ezequiel capítulo 9 está en un futuro cercano, su cumplimiento. Yo creo firmemente que ya estamos a las puertas de la matanza de Ezequiel 9, que va a ocurrir dentro del pueblo de Dios, a través de ángeles con espadas. Ezequiel 9, manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241, manuscritos inéditos, tomo 1, página 241, dice, estudien el capítulo 9 de Ezequiel, punto. Estas palabras, las de Ezequiel 9, se cumplirán ¿cómo? Literalmente. Literalmente. Y con todo el tiempo está pasando y la gente sigue dormida. ¿Cómo se va a cumplir Ezequiel 9? Literalmente. ¿Y cómo está la iglesia? Dormida. Y nosotros también un poquito dormidos porque no hemos despertado al resto. Entonces ya está a punto de ocurrir Ezequiel 9. Hermano, ¿y qué tiene que ver Ezequiel 9 con lo de las 5 ciudades allá en el Medio Oriente? Tiene que ver mucho. Qué interesante. Porque en Ezequiel 9, versículo 4, versículo 3 y 4, Cristo, oigan bien, Cristo, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros en la cruz. En Ezequiel 9, Cristo llama, de los 6 ángeles, llama a uno. Al que tiene el tintero, el secretario, el que tiene el sello, lo llama. Y le dice, pasa por el medio de la ciudad. ¿Qué ciudad? Por el medio de Jerusalén. Y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman por causa de todas las abominaciones. ¿Notan? ¿A dónde envía el Cristo al ángel a sellar? ¿En medio de dónde? De Jerusalén. ¿Está hablando de la Jerusalén de Zacarías 14:2? ¿Está hablando de la Jerusalén del Medio Oriente, del estado de los judíos? ¿O está hablando de otra Jerusalén? ¿De qué está hablando? En Ezequiel 9, el verso 4. De otra Jerusalén. De otra Jerusalén. Y esa Jerusalén donde va a pasar el ángel, dice Elena de White, que es la iglesia. En otras palabras, la iglesia está representada por Jerusalén. Y el ángel está comisionado a pasar a poner un sello en la iglesia, en Jerusalén, a los que gimen y que claman contra las abominaciones. Y el final es, o el análisis final es, para ir concluyendo y cerrando, que mientras Dios va a estar limpiando el territorio ahí en el Medio Oriente, las 4 ciudades, incluyendo la quinta, Él al mismo tiempo va a estar limpiando la Jerusalén espiritual, en este caso la iglesia adventista del séptimo día. En otras palabras, mientras va a estar ocurriendo la tercera guerra mundial en el Medio Oriente, paralelo va a estar ocurriendo ¿qué? La matanza de los ángeles en la iglesia adventista del séptimo día. Y ahí
mi preocupación. Que todos los eventos se van a desatar y van a ser rápido. Y dice Elena de White que ni tiempo nos va a dar para respirar. Ahorita estamos respirando y ni cuenta nos damos. Pero cuando uno está agitado y viene un evento y otro evento y otro evento, ahí se va dando cuenta que ni tiempo va de un respiro. Porque va a haber evento tras evento, evento tras evento. Por eso no podemos confiarnos. Yo vengo del otro lado del mundo. Vengo del continente americano. Vengo del territorio de la bestia de dos cuernos. Vengo desde allá para dar este mensaje. ¿Y qué mensaje? El mensaje de advertencia. Yo creo que esta es una de las últimas advertencias para nosotros. Está a punto de ocurrir Ezequiel 9 en la iglesia, la purificación. Porque está a punto de estallar una guerra ya. Zacarías 14, el versículo 2 dice, hablando de Dios, he aquí yo, Dios, reuniré a todas las naciones. Cuando habla de todas las naciones, ¿es algo local o algo mundial? Mundial. Dice, he aquí yo, Dios, Él se encarga, yo reuniré a todas las naciones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para un mitin? ¿Para una cena? ¿Para qué? En batalla contra Jerusalén. Interesante. ¿Qué va a hacer Dios? No lo va a hacer el hombre, porque si fuera el hombre yo no creería. Pero como es Dios el que lo va a hacer, yo lo creo. Él va a reunir a todas las naciones en batalla, en guerra, ¿contra quién? Contra Jerusalén, la quinta ciudad profética de nuestro análisis hoy. En otras palabras, cuando estalle la tercera guerra mundial allá, al mismo tiempo, paralelamente va a estar ocurriendo la purificación en Jerusalén, la iglesia adventista del séptimo día. Entonces el llamado nuestro, hermanos, de Dios para nosotros, es que lo podamos buscar ahora. ¿Qué es lo único que va a sostener y proteger? Oigan lo que voy a decir y aquí cierro. En Jerusalén, literal, allá en el Medio Oriente, hay adventistas del séptimo día. Y gloria a Dios, que en el 2010 llevamos el mensaje allí. A la iglesia adventista, y escucharon de Ezequiel 9. Y escucharon de Zacarías 14, la tercera guerra mundial. Lo predicamos. Lo prediqué. Y cerramos entonces. Y el punto es acá, que allá después de la tercera guerra mundial, o durante la tercera guerra mundial, ahí en el Medio Oriente, pregunto, ¿van a haber sellados o no van a haber sellados? ¿Va a haber alguno o dos, tres de los 144,000 o no? ¿Qué dicen ustedes? Comentarios. Sí. Sí, porque dice Zacarías 14, 2, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Dice, y la ciudad será tomada, y las mujeres serán violadas, y la mitad del pueblo que quede vivo después de la tercera guerra mundial, y la mitad irá en cautiverio, y el resto quedará en la ciudad. ¿Quiénes son esos que quedan en la ciudad? No pueden ser otros más que los sellados. ¿Me explico? No estoy diciendo que son todos los 144,000 allá, no. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres sellados que Dios los va a dejar ahí. ¿Para qué los va a mover? Si tiene que trasladar a los demás. Si ya están en el territorio correcto, no los tiene que mover, los mantiene ahí. Pero lo único que nos puede proteger, si estamos en el Medio Oriente, durante la tercera guerra mundial, oído esto, que tenemos que estar ahí, porque si no estamos ahí, entonces ¿cómo van a ser advertidos los demás? Si estuviéramos allá durante la tercera guerra mundial, que sería una locura, pero una buena locura, pues llevando un mensaje de advertencia, arriesgando nuestra vida, siendo como David, dispuestos a trabajar y arriesgarnos, si fuéramos durante o previo al inicio de la tercera guerra mundial, que es ahora, si fuéramos ahora por esos rumbos, estaríamos arriesgando nuestra vida, o que nos destruya un cohete. Eso es así. Pero lo único que nos puede proteger del desastre de la tercera guerra mundial, y lo único que nos puede proteger de la espada de los 5 ángeles que van a venir a la iglesia adventista, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo único que nos va? El sello del Dios vivo. ¿Y cómo se obtiene el sello del Dios vivo? Con dos cosas. Gimiendo y clamando. Lo sabemos. La pregunta es, ¿lo aplicamos? Porque, óiganme bien, a mí me odian muchos. Por imágenes, si ustedes se han dado cuenta, me han difamado. Ahí el nombre y todo. Tengan cuidado, esto es peligro, disidente, reformista y tantas cosas. Falso profeta, falso apóstol, falso de todo. El diablo. Y por video, por imagen, me han difamado. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque me he atrevido a decir por cámara que el mensaje ya llegó a la iglesia. Y que la iglesia va a ser purificada y que va a haber una matanza, no por hombres, sino por ángeles. Y eso es muy duro.
Y obviamente que va a haber oposición y va a haber odio, pero al mismo tiempo despierta 1, 2, 3, en varios países están despertando y están aceptando este poderoso mensaje. Pero lo único que nos va a proteger es gemir y clamar. El sello, gemir, la mayoría lo hacemos. Gemir, ay Señor, perdona mi pecado. Oh Señor, perdona el pecado de la iglesia. Gemir, gemir, nos atrevemos a hacerlo. Pero clamar, ¿quién clama? ¿Quién se atreve a predicar? Muchos nos fuimos el sábado, no vayamos tan lejos, este sábado, a escuchar qué dijo el maestro de escuela sabática, a otros a cabecear, y déjenme decirle que yo cabeceé este sábado, estaba cabeceando. Esos eran cuentos los que estaban predicando, cuentos, historias, y eso me da sueño a mí. Pero ¿qué es clamar? Clamar es enseñar. Clamar es enseñar esta verdad, no temas de, como dicen, temas de esperanza. Yo creo en temas de esperanza, pero no es nuestro mensaje. Temas de paz, temas de amor que le gusta a muchos, de prosperidad que le encanta a todos, pero predique una matanza de pecadores dentro de la iglesia. Dice, no, con ten cuidado porque este es peligroso, está hablando de matanza. O sea, no todos nos animamos a decirlo claro y conciso, porque va a haber una consecuencia. Muchos que ya están desfraternizados por predicar este mensaje todavía tienen miedo. Yo me pregunto, ¿por qué tienen miedo? Si lo peor que nos pudieron haber hecho es desfraternización. Y a otros que ya literalmente los sacaron de la iglesia físicamente afuera, todavía tienen miedo. Yo no entiendo por qué tienen miedo si ya lo peor ya pasó. Ya los desfraternizaron y los corrieron de la iglesia. Ahora, ¿qué puede pasar? No puede pasar nada más, porque el tiempo del martirio ya pasó. Dios no va a permitir mártires ahora en el mensaje. Gloria a Dios y que nos proteja. Amén. Por lo tanto, entonces, ¿qué excusa tenemos para no clamar? Puesto que el tiempo se está acabando. Miren, a mí me da, cuando yo veo los muros de los Facebook, de los creyentes del mensaje, mudos, muchos mudos. Otros solo vean qué hacen los demás. Oh, sí, que siga. El pobrecito hermanito o la pobrecita hermanita por allá. O sea, no apoyamos, no ayudamos. O uno mismo, pues, ¿qué tenemos? Líderes aún del mensaje. Óigame bien, porque esto es clamar. Líderes aún del mensaje, publicando chistes, publican videos de chistes, publican imágenes de tonterías, memes, los famosos memes en sus muros. Revisen los muros. ¿Cuándo van a publicar Ezequiel 9 por lo menos el capítulo entero ahí en su muro? No estamos clamando. Por lo tanto, no vamos a recibir el sello. Pero si gemimos y clamamos, ¿de qué nos va a proteger? ¿Nos va a proteger de la Tercera Guerra Mundial? ¿De cualquier misil que no va a hacer nada si tenemos el sello? ¿Y nos va a proteger de qué? De la espada de los ángeles. Y todo se está acercando, hermanos. Y ese es el mensaje para ustedes hoy y para mí. Que busquemos a Dios, que nos consagremos. De aquí para atrás ya no importa, es de aquí para adelante. Que el Señor perdone nuestros pecados, que el Señor perdone nuestras abominaciones y que podamos cumplir, gemir y clamar en la iglesia adventista del séptimo día y por lo menos rescatarnos a nosotros mismos y advertir a otros hermanos para que puedan obtener el sello del Dios vivo. Estemos atentos entonces a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente en relación con la iglesia adventista del séptimo día. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén.